Hola amigos en el aire, nos encontramos hoy con el capitán Mario Alberto González Aguilera, quien es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y presidente de la Unión Nacional de Trabajadores. Será próximamente presidente del Frente Nacional por la Defensa de la Aviación Mexicana. Así es. Muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. No, al contrario, sí, estamos, ahora sí que están en su casa, la casa de los pilotos en la Ciudad de México. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Estoy llegando aquí a las oficinas de ASPA, del sindicato, y de repente cuando platicas con el público en general y les hablas de los sindicatos, piensan como en, no sé, como en paros, en marchas, en tráfico, en protestas, en un mundo donde quizá, o en un gobierno donde quizás se intenta debilitar la imagen de los sindicatos y más de los sindicatos democráticos como es este. ¿Cuáles son los retos con los que te encuentras cuando llegas a ASPA? ¿Cómo crees que ha afectado, por ejemplo, la última reforma laboral a los sindicatos en general y ASPA? No, mira, en términos generales, y tuvimos, no sé si te refieras a la reforma laboral o a la iniciativa de reforma que envió el mismo Poder Ejecutivo, el presidente Peña Nieto, el 28 de abril pasado. Esta reforma tenía que ver mucho con la justicia laboral, y es algo que ASPA de México, en conjunto con la Unión Nacional de Trabajadores, habíamos estado empujando. Nuestra organización participa en la conferencia en Ginebra de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y en uno de los convenios de esta organización precisamente era lo que empujábamos de que se cumplieran donde hubiera juzgados de lo laboral. O sea, actualmente tenemos, tú bien lo sabes, y seguramente los radioescuchas o quienes nos escuchan, perdón, que actualmente existen las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean federales o locales. Entonces, esta iniciativa es muy positiva, abarca en términos generales tres cosas importantes. La justicia laboral, desaparecen todas las juntas federales como tal, y se crean juzgados de lo laboral. Entonces, actualmente las juntas federales son por designación de la Secretaría del Trabajo, que es el Poder Ejecutivo ejerciendo su brazo o extendiendo su brazo de control dentro de las mismas juntas. La propuesta que hace el mismo gobierno federal, y lo cual también creemos que es algo muy positivo, es que ya sale del brazo, de la extensión del brazo de la Secretaría del Trabajo, sino que ahora va a depender del Poder Judicial. Estaría muy claro ya dividido quién imparte la justicia. Entonces, es una de las cosas importantes. La otra es la transparencia. También se busca de que todos los contratos colectivos cualquier persona pueda tener acceso a los contratos colectivos, porque ¿qué es lo que pasaba? Es impresionante, tal vez no lo sepas, pero el 95% de los contratos colectivos en este país, en México, son de protección patronal. El 95%. Entonces, ¿qué pasaba? Había una empresa nueva, aunque por pequeña que sea, y en ocasiones ya tenían la demanda de titularidad por contrato colectivo. Y la tenían pues, regularmente ese tipo de sindicatos de protección patronal, y empezaban pues, a gestionar con el patrón. Y creaban un contrato colectivo que los únicos que no conocían su clausulado eran los propios trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que haya transparencia, que estos contratos colectivos estén al alcance de todos y sobre todo de los mismos trabajadores, que sepan cuáles son sus derechos. Y pues una serie de cosas adicionales que se trae esta reforma. ¿En qué paso vamos? Eso es importante. Esta reforma, y con gran beneplácito, fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República. El siguiente paso era mandarlo a la Cámara de Diputados para su ratificación y a los congresos estatales. La parte que corresponde a la Cámara de Diputados también ya fue aprobada, y en los estados tenemos información de que por allá de cerca de 11 o 12 estados ya en sus congresos locales ya fue aprobado. Obteniendo esta mayoría de los estados de la República, ya entonces queda formalmente aprobada. Pero también quiero hacer una aclaración. Lo que se reformó en esta reforma es la Constitución en el artículo de lo laboral, que es el 123. Entonces, de ahí se va a desprender, ya una vez que sea aprobada esta reforma a la Constitución, pues que vengan todas las leyes secundarias. Trayendo esto a la aviación, en México hablabas de los sindicatos de protección laboral. ¿Cómo se podría combatir? Pues sabemos que los existen y que los existen en la aviación. Entonces, ¿cómo se va a combatir este tipo de sindicatos en pro del trabajador?
Mira, en la misma reforma se contempla cómo hacer la demanda por titularidad del contrato. Entonces, evidentemente hay algo ahí que debemos todavía mejorar, porque se estaba exigiendo en primera instancia de que si un sindicato, y vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que el sindicato de ASPA fuera por la titularidad del contrato de Volaris o de Interjet. Entonces, en el pasado, ¿qué es lo que hacían? Ellos, aunque nosotros somos, y lo contempla la F del Trabajo, un gremio, existen los sindicatos de gremio, como es el sindicato de pilotos, el sindicato de sobrecargos, nosotros demandamos únicamente la parte de la titularidad de ese contrato correspondiente a los pilotos nada más. Entonces, eventualmente en estas juntas, cuando venía la figura del recuento, pues por la contraparte ponía a votar a todos los trabajadores. Entonces votaban personal de tierra, mecánicos, despachadores, sobrecargos. Entonces, pues tú bien sabes que la cantidad de pilotos en una empresa, en una línea aérea contra el resto del personal, pues es minoritario y pues era difícil ganar esa titularidad. Entonces, hoy en día se dan algunas modificaciones en ese sentido. Sin embargo, también se está promoviendo de que previo al recuento se tiene que registrar quiénes son los trabajadores que van a participar. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, pues lo que no queremos es que se evidencie a cada persona, porque entonces sí va a traer el temor previamente, pues quién está votando qué cosa. Lo que debe ser esto debe ser secreto y debe ser universal este voto. Sí, porque justo en este tema me gustaría platicarle que más o menos en diciembre del año antepasado empezaron a circular una serie de cartas de pilotos, sobre todo en líneas aéreas de bajo costo, y cartas preocupantes que algunas se publicaron incluso en los periódicos, donde hablaban de su situación laboral, de la fatiga, del terrorismo laboral que vivían, y bueno, situaciones en las que creo que ningún trabajador, y menos alguien que tiene la vida de tantas personas en sus manos, debería estar afrontando. En este caso, ASPA está preocupado, bueno, sabemos que hoy por hoy no son las líneas aéreas que tienen contrato colectivo con ASPA, pero está preocupado por esta situación que están viviendo otros pilotos en México, bueno, estamos hablando de México, pero que también se da en otras partes de América Latina. Sí, claro que nos preocupa porque al fin de cuentas pues somos, ahora sí que compartimos el mismo cielo, ahora sí que literal, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo espacio, son compañeros, muchos de ellos han estudiado la carrera de aviación en nuestros mismos aviones, claro. Pero por azar del destino, algunos entramos a una empresa con contratación colectiva con ASPA de México y otros pues, buscaron oportunidad en una de estas empresas que tú mencionas. Claro que nos preocupa, nos informamos de qué es lo que estaba pasando, ofrecimos nuestro apoyo legal para apoyar a estos pilotos, porque lamentablemente después nos enteramos de que estos pilotos que iniciaron, pues levantaron la voz pidiendo que se hiciera justicia, fueron rescindidos. Entonces eso no debe ocurrir en pleno siglo XXI, ¿no? Que hay ese tipo de injusticias. Sí estamos preocupados definitivamente. Dentro de ASPA de México tiene contemplado, y es un mandato del mismo estatuto, de estar siempre procurando el obtener nuevos contratos, o sea, nuevos contratos colectivos para poderle darle, ahora sí que de estar dentro de las alas de nuestro sindicato, de las alas de ASPA de México, pues tener a todos los pilotos mexicanos. ¿Crees que se ha deteriorado, no necesariamente los pilotos con contratación con ASPA, pero crees que se ha deteriorado el papel del piloto con todas estas nuevas imposiciones que se le podrían poner? Con callarlo incluso, ¿no? No en ese sentido, o sea, a final de cuentas, pues depende mucho de qué tipo, en qué empresa te encuentras. Hay que decir las cosas muy claras. Aquellas empresas que tienen una contratación colectiva, como la de ASPA de México, donde se defiende, están muy claras las cosas. Hay un contrato colectivo, el trabajador, el piloto conoce sus derechos, sus obligaciones, eso facilita mucho el trabajo para ambas partes. Evidentemente se buscan mejoras constantes, siempre pensando en la seguridad y evidentemente también pues, en buscar mejoras para los pilotos. ¿Qué es lo que pasa en otras empresas? Evidentemente los salarios no son tan competitivos, no te cuentan con las mismas prestaciones, las jornadas de trabajo son más extenuantes y entonces pues sí, ahí sí se podría decir que
se ha deteriorado un poco la parte, como decías tú, del piloto, ¿no? Pero yo creo que va avanzando. Esta escasez que se viene de pilotos seguramente va a provocar, por competir por ese talento, unas mejoras en las condiciones en todas las empresas. Justo hablando de la escasez, esta temporada alta, dentro del caos que hubo en la aviación nacional por, bueno, lo que siempre sabemos, la saturación del aeropuerto, la asignación de los slots, aviones que estaban fuera de servicio en otras empresas, algunos voceos que hacían las empresas, sobre todo de bajo costo, aludían a la cancelación de vuelos o a la demora de los vuelos, a la falta de pilotos en México. Un pronóstico de Airbus, que este pronóstico lo hicieron antes de la coyuntura actual que estamos viviendo en México, pero decían que en 20 años vamos a necesitar 2.500 aviones en América Latina. Obviamente México y Brasil siendo los principales jugadores en este número. ¿Está México preparado para este crecimiento que podría venir? Hablabas hace un momento de la escasez. No, definitivamente no. Y vamos a hablarlo en cuanto a profesionales. Una cosa son los aviones y otra cosa. Se habla que en los siguientes 20 años, y ahí coinciden tanto Airbus y Boeing, estamos hablando de que se requieren por arriba de 600,000 profesionales técnicos y cerca de 600,000 pilotos. Estamos hablando de 28,000 pilotos al año que se van a requerir. Entonces, en el caso particular de México, esta demanda también va a existir, y va a existir en doble medida por lo siguiente. Quienes requieren el mayor porcentaje de pilotos o quienes tienen pronosticado mayor crecimiento en estos 20 años, como bien lo acabas de mencionar, son los países asiáticos. Casi el 40% de esa necesidad la van a cubrir los países asiáticos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente y qué es lo que se viene en el futuro? Ellos, al no poder producir esa cantidad de talento en el corto plazo, empiezan a requerir pilotos de otros países. Ya hay muchos pilotos mexicanos volando en Asia, volando en Medio Oriente. Entonces se están llevando a pilotos experimentados. México, por su parte, con todo ese tema de que aumentó el dólar y que no hay una sola universidad pública que le dé la oportunidad a un joven mexicano de que estudie la carrera de piloto. Yo lo he dicho en mis discursos, lo he dicho en entrevistas, de que en este país se producen al año miles de licenciados, miles de ingenieros, miles de doctores, miles de arquitectos. Pero hasta el día de hoy, ninguna universidad pública ha producido un solo piloto aviador. Entonces eso es grave, porque al ser una carrera cara y que lo tienes que pagar en un periodo corto de aproximadamente 2 años, no le das oportunidad a tanto talento mexicano. Imagínate tú la cantidad de jóvenes que quisieran ser pilotos aviadores. Y seguramente harían el trabajo mucho mejor que muchos de nosotros. Entonces, yo creo que sí vale hacer esa reflexión. Nosotros estamos empujando para que una universidad pública empiece a dar la carrera de piloto aviador y empezamos a producir 50, 100 pilotos al año, los que sean, pero es importante. Y que el gobierno lo entienda, el gobierno federal, de que esa es una responsabilidad que ellos tienen. Si el día de mañana, entre que se está produciendo menos pilotos, o que se esté produciendo la misma cantidad de pilotos, pero la necesidad aumentó, y si a eso le agregas que el talento ya experimentado, esos pilotos que ya cuentan con experiencia, se están yendo a países en el extranjero por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, se puede producir realmente un caos en México, porque no va a haber quien vuele. Se mencionaba por ahí, si me lo permite, sí, mejor me voy a ampliar un poquito, de que existiera la posibilidad de que pilotos extranjeros pudieran venir a México. Sí. Te lo pongo muy fácil. Cuando tú tienes la posibilidad, tienes que salir de tu país. Vamos a poner que somos colombianos, existe la posibilidad de irme a México, existe la posibilidad de irme a China o a Emiratos. Pero la diferencia en salarios entre lo que tienen ellos contra lo que tenemos nosotros, pues yo como piloto colombiano pues prefiero irme a donde me van a pagar mejor, claro. Evidentemente. Yo prefería estar en mi país. Pero sí, lo que sí puede pasar, o sea, es que muchos de ellos la utilicen como un trampolín, entonces no estamos resolviendo nada. Porque vendrían aquí a México, harían un poquito de experiencia de vuelo, y ya cuando las empresas mexicanas invirtieran en ellos, en capacitación, en entrenamiento y todo, ya cuando estuvieran en su mejor momento, otra vez se iban a ir al extranjero. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado. La solución a esta escasez, repito,
tendremos que producir más pilotos mexicanos para que podamos atender la demanda, y la otra, y muy importante, mejorar las condiciones de trabajo para que ese talento con experiencia ya no se nos vaya. Así que decía un poco la ley de la oferta y la demanda, donde, bueno, yo entendería que si faltan pilotos, que se empiecen a escasear pilotos, las aerolíneas se interesan en retenerlos, ¿no? Entonces, mejorar las condiciones laborales, que no sé cuál sea su punto de vista, creo que por ahí todavía no están muy conscientes de esta situación. Lo que se ha visto en México es que los salarios de los pilotos, en muchos casos, no necesariamente de las líneas aéreas contratadas en ASPA, sino en México en general, han ido en decremento, ¿no? Así es, definitivamente. Aparte de que han ido en decremento, de alguna manera todo lo que es la aviación se cotiza en una media en dólares, y por la particularidad de nuestra profesión, pues conocemos perfectamente lo que gana un piloto en Estados Unidos, lo que gana un piloto en China. Entonces, si a esto le pones dólares de 22 pesos, de 21 pesos, pues evidentemente tu salario que hoy tenías o que tenías el mes anterior y que no te lo van a subir en el corto plazo, pues ya prácticamente vale, en los últimos 6 años ha habido una devaluación del 70%, así de fácil. Entonces, comparado tu salario de hace 6 años a la fecha, tu salario vale un 70% menos. En el último año la devaluación prácticamente ha sido entre un 20%, 15-20%, hay una afectación. ¿Cómo van este acercamiento con las universidades públicas para la carrera de piloto? Vamos a preparar a través de nuestro Centro de Estudios y Planeación Estratégica un programa. También ya hay una universidad en Perú, de la cual ya tenemos contacto con ellos, para ver el programa idóneo. La idea es hacer una carrera interesante, y yo estoy seguro que el día que una universidad pública dé ese paso de abrir la carrera de piloto aviador en su escuela, en su universidad, en su campus, va a tener no 100 candidatos, va a tener miles de mexicanos, de jóvenes mexicanos, buscando un lugar para graduarse como piloto aviador. Entonces van a poder ellos hacer ese filtro, y yo te puedo asegurar que van a ser los mejores pilotos mexicanos porque compitieron contra los mejores, y haciendo un buen programa de estudio que no nada más se base en habilidades técnicas, sino que también traiga habilidades humanas, de liderazgo, de manejo, de personal, de seguridad, de todo el envolvente que tiene hoy en día la aviación, porque ya no es la aviación del pasado, y tú lo sabes también como piloto aviador. Antes se basaba mucho en la parte técnica, más a tomar el avión, volar y eso. De alguna manera la automatización nos ha permitido dejarle un espacio de nuestro talento a esa parte. Pero ¿qué pasa hoy cuando tienes aviones de 150, 200 pasajeros, y que cada pasajero es un tema, es un caso, ¿no? Entonces hoy se presentan temas de cómo administrar tu personal, cómo le llamamos, ¿no?, la administración de los recursos de cabina, y una serie de cosas, de herramientas que hoy en día las empresas se las han tenido que dar a sus pilotos, pero que a lo mejor ya valdría la pena que esos pilotos trajeran ya ese conocimiento desde la universidad. Nosotros en el AIRES somos muy afortunados porque tenemos contacto con muchísimas personas involucradas o interesadas en la aviación, y algunas veces platicamos en el programa de radio o en nuestra página de internet, por ejemplo, de huelgas que hacen los pilotos, muchas, por ejemplo en Europa, ¿no?, que paralizan por semanas incluso las líneas aéreas, y muchos jóvenes mexicanos con la inquietud de volar nos dicen muy frecuentemente, nos dicen, yo lo haría. Y suena muy romántico de entrada, pero en el trasfondo creo que también sería como un detrimento al trabajo, a la lucha de otros pilotos, en donde se podría prestar a que, bueno, si tú no lo quieres hacer por 10 pesos, yo lo podría hacer por 3. No podríamos llegar a caer en algo así. Pues mira, de alguna manera, y tú lo dijiste hace rato, la oferta y la demanda. La coyuntura se va a prestar en favor de conseguir mejores condiciones de trabajo. Ese es el pronóstico que yo tengo. Porque quien no mejore las condiciones se va a quedar sin pilotos. Y esto ha pasado siempre, ¿no? El tema de las huelgas y los movimientos sindicales
Es muy sencillo. Un trabajador que está bien pagado, bien remunerado, bien reconocido, no tiene por qué hacer una huelga. Está bien pagado. Claro. Entonces, de ahí nace cuando no se cumplen estas expectativas, no sé, hay violaciones a los contratos, a las prestaciones, pues es lo que le da el leitmotiv, la existencia a los sindicatos. Entonces, sindicatos como el nuestro somos muy abiertos, somos muy negociadores, entendemos que sin empresa no hay sindicato. Entonces también hay momentos en que las empresas están pasando por momentos financieros complicados y también hemos apoyado. Hay un dato que es muy importante que lo sepas y que lo sepa la gente que nos escucha. Aquellas empresas que han tenido o tienen contrato colectivo con ASPA de México son las que han perdurado en el mercado mexicano. Aquellas que no han estado con nosotros son las que han desaparecido. Entonces eso te habla de que ASPA de México es un promotor de cómo hacer una buena aviación en México. Nos hemos tatuado, así te lo digo, y eso lo hemos repetido, se lo hemos repetido a nuestros pilotos constantemente en la sanidad, de que los pilotos de ASPA de México son los guardianes de la profesión en este país. Porque por la manera en que estamos organizados, esto no lo pueden tener otros pilotos de otras aerolíneas, porque todo lo que me han mencionado pueden ser víctimas de una presión. Aquí no, nosotros tenemos que ver por todos los pilotos, por la organización, por todo lo que tenemos, y somos la organización no gubernamental que más ha aportado a la seguridad en este país. Hace unos meses, perdón que cambie el tema para avanzar, ASPA de México nos invitó a una conferencia de prensa para ver la legislación o qué se iba a hacer en contra de la fatiga del personal técnico aeronáutico, de los pilotos. Al muy poco tiempo se habló de esta circular que emite la DGAC para permitir que se vuelen 100 horas. La opinión, la gente que no conoce mucho la aviación, pensaría que trabajar 100 horas lo divides entre 5, entre 30 días incluso, y no, pues trabajan muy poquito, ¿no? ¿Crees que los pilotos de México están fatigados? ¿Cuál es tu opinión acerca de aumentar, como en otros países, una legislación que existe en otros lados, el límite de horas mensuales así? Sí, mira, primero yo creo que es importante aclarar, para que el límite en México, por la ley, las leyes tanto de aviación como del trabajo, está limitado a 90 horas. Pero para que un piloto haga 90 horas reales de vuelo, prácticamente se lleva cerca de 20 a 25 días trabajando. Tú y yo lo sabemos porque lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque en un día puedes hacer únicamente 4 horas de vuelo, 3 horas y media, en algunos más afortunados harás 6 horas y media de vuelo. Entonces tendrías que estar en el aeropuerto muchísimo tiempo de tu vida personal y familiar. Entonces, subirlo de ahí, de las 90 a las 100, pues evidentemente significaría pues, dedicarte más a la parte profesional, a tu trabajo, en detrimento pues, de lo que tú tienes como individuo, como persona, y tiempo que le dedicarías a tu familia o a hacer otras cosas. La pregunta aquí sería, subir de la 90 a la 100, ¿va a mejorar la seguridad de los aviones? ¿Va a mejorar la seguridad de los pasajeros? ¿Va a mejorar la seguridad de los usuarios? ¿Esto le conviene a los pasajeros? ¿Les va a mejorar el costo? ¿A quién? A los pasajeros. Yo estoy hablando, creo que sería el punto de vista de las empresas. La empresa, yo creo que el precio va en función de otras cosas, va en función de otras cosas, de competitividad y una serie de cosas. Realmente esto no aporta a la seguridad. Entonces, realmente esto de subir las horas de 90 a 100, más bien tiene que ver un tema de negocio de las empresas que evidentemente, pues yo prefiero tener, en lugar de contratar a otro piloto, pues mejor tengo 10, mejor que le subo 10 horas a cada uno y vamos a promover que se modifique la ley. Si eso fuera la solución, pues adelante, pero eso no es la solución a lo que requerimos en la parte de la escasez de los pilotos. Tú decías una cosa y es importante también aclarar. Sí hay algunos países que han subido de la hora 90 a la 100, pero lo han hecho solamente y lo han autorizado en aquellas empresas que llevan programas muy con un gran escrutinio, rigurosos es la palabra correcta, de fatiga. Mientras en México no existe todavía ese planteamiento por parte de la misma Dirección
General de Aeronáutica Civil. O sea, tienes que llevar un programa de fatiga para poder determinar si lo subes o no lo subes. Nosotros en este momento, desde luego que no nos oponemos a más trabajo. Lo que no queremos es que sea un trabajo efectivo, un trabajo profesional, y que las modificaciones y los cambios que se hagan no se hacen en función de generarle. Estamos de acuerdo que los empresarios buscan rentabilidad y apoyamos eso, pero que no venga en detrimento de la seguridad de los pasajeros. ¿Crees que los pilotos en México están fatigados? Dependiendo en qué aerolínea trabajas. Hay contratos colectivos distintos, esto ya lo comenté hace unos minutos. Bajo la contratación colectiva de ASPA de México, lo que es Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Aeromar y el pasado Mexicana de Aviación, el contrato colectivo es muy claro, marca muy bien los periodos de trabajo, los periodos de descanso, los periodos de descanso mensual, para que puedas tú disipar toda esa fatiga que vas acumulando con el tiempo. Pero es muy distinto, evidentemente, en otras aerolíneas en este país, y sobre todo en aquellas aerolíneas de bajo costo, donde sí creo, tenemos datos, y tú lo acabas de decir hace rato, de esas cartas tremendas que has recibido, donde los pilotos se quejan de que llegan a la 1, 2 de la mañana y tienen que sacar el vuelo a las 7 de la mañana con un descanso mínimo. Digo, no es la regla, pero que a veces con 3 horas solamente de descanso. El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, ¿cómo tiene alguna estrategia o todavía no es un tema próximo inmediato de preocupación en la contratación de pilotos extranjeros? Porque hace muy poco tiempo se evaluó la Dirección General, creo, la Subsecretaría de Comunicaciones, hablaba de que este tema no iba a suceder. ¿Va a haber alguna contraparte, algún contrapeso por parte del Frente de la Defensa de la Aviación Nacional? Mira, muy buena pregunta. Tuvimos un evento donde estuvo con nosotros, nos acompañó el subsecretario del Trabajo de la Nación, el maestro Rafael Avante, y él de manera enfática comentó de que por parte de la Secretaría del Trabajo no había la menor intención de promover esa iniciativa de reforma a la Constitución, del artículo 32, para que pilotos extranjeros volaran aeronaves mexicanas. Él hablaba de seguridad, hablaba de muchas cosas, que lo que el país requiere es generar más trabajo para los mexicanos, no generar empleo para que vengan los extranjeros a hacerlo, ¿no? Entonces, agradecidos con esto, con la posición por parte de la Secretaría del Trabajo. El día de ayer, el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, nos reunimos con la subsecretaria de Transporte, con Yolanda Mascot, y le hicimos la misma pregunta directa, así como me lo hiciste. Y ella de una manera también dijo que como secretaría no la apoyaban, pero al final hace un comentario, pero no dejan el tema. Entonces, el tema ya está en el Senado. Claro que haremos todo el cabildeo con los senadores para hacerles ver de que esta no es la solución al problema de la escasez que se va a dar en el futuro en México. La escasez de pilotos la tenemos que solventar a través de producir más pilotos, evidentemente producir pilotos mexicanos y haciéndolo más accesible, no con carreras que te cuestan cerca de los $50,000 una carrera de piloto de oro. Cuando decimos la escasez de pilotos en México, ¿cuánto tiempo crees más o menos que estamos hablando que nos vamos a enfrentar a esta situación con las cosas como están hoy? Pues mira, yo te lo voy a decir muy sencillo, ya empezó, de poco a poco, pero ya empezó. Nuestros concursos para ingresar en este caso, a México Connect, antes teníamos completamente la cartera cubierta de cartas, nosotros llevamos cartas de concurso, y hoy hay pilotos, Aeroméxico hay un crecimiento importante en la aviación en México. Aeroméxico está demandando, Interjet, Volaris, todas las empresas están demandando pilotos, y no se está produciendo con el mismo rate, con el mismo régimen de que se requieren pilotos, y se están produciendo. Entonces ya está ocurriendo. Lo que estamos nosotros promoviendo de una manera responsable ante las autoridades, ayer yo le mencionaba ese tema con la subsecretaria del Transporte, la cual la verdad debo reconocer también que fue muy abierta, nos canalizó directamente con el director general de Aeronáutica Civil, quien estaba ahí presente, para que hagamos las propuestas y que apoyemos a ver cómo le hacemos para generar más pilotos a través del mismo CIAC, que anteriormente el CIAC era el Centro de Capacitación aquí en México, que dependía directamente de
de la Autoridad Aeronáutica para generar pilotos, pero tiene más de 20 años que no producen un solo piloto. Entonces vamos a aplicarnos a fondo en la parte que le corresponde a lo que es el CIAC, junto con el Colegio de Pilotos vamos a estar haciendo esta actividad. Hay programas de hoy en día que tienen algunas aerolíneas en México que esta contratación de pilotos antes de terminar la escuela ya incluso está como que poniéndose de moda este esquema donde terminando la carrera de piloto privado un poco más adelante te contratan y te hacen firmar por varios años con salarios solamente bajos, ¿no? Ese también creo que sería un tema importante a considerar con este crecimiento de las líneas aéreas y la falta de pilotos que podría por ahí prestarse a que suceda lo contrario a lo que estamos diciendo. Pues y las empresas se están poniendo creativas precisamente por eso. ¿Y qué haces? Pues tú vas a las escuelas de aviación y ofreces efectivamente pues un sistema de beca préstamo y aparte no es nada nuevo. Esto lo manejan escuelas privadas como el TEC de Monterrey y el ITAM. Tú estás estudiando, pides una beca préstamo, terminas tu carrera y en cuanto empiezas a trabajar, pues empiezas a pagar tu carrera, ¿no? Se está aplicando ya en la aviación y por un lado pues yo creo que es algo positivo porque le permite a gente que no tiene todo el recurso pues con la posibilidad de terminar tu carrera, que es primeramente algo que pues, lo has soñado. Por otra parte pues tienes un empleo y evidentemente pues mientras estás pagando tu préstamo pues evidentemente no llegará el recurso completo. Muy bien. Avanzando el tema, hace creo que 2 años platicamos mucho y el tema de coyuntura era la apertura de los cielos, la flexibilización del convenio bilateral entre México y Estados Unidos, que el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional tanto movimiento hizo a este respecto, ¿no? Finalmente, bajo ciertas condiciones que logra el Frente y que bueno, se flexibiliza, por así decirlo, este convenio bilateral, que también era parte de las condiciones para este joint venture entre Aeroméxico y Delta, pero para esto. Aeroméxico, bueno, ASPA de México ha defendido esta postura, esta unión de Aeroméxico con Delta. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan? Yo creo que aquí no ha habido duda en que realmente la posición de ASPA ha sido que se siga adelante con este tema. Es que es muy sencilla la respuesta. En el mundo se están construyendo megaempresas. O sea, vemos que ya en un principio pues eran 7 empresas en un país, 3 empresas en otro país más chico y como tú. Poco a poco se fueron consolidando grupos de empresas. Ves que Delta se junta con Northwest, Continental con United. Ese fue el segundo paso, pero el tercer paso ya estamos viendo estas asociaciones de líneas aéreas de diferentes países. Entonces vemos hoy a una Iberia asociada ya directamente con British y ves precisamente este tema de Delta con Aeroméxico. Delta también tiene ya en Brasil con una empresa que se llama Gol. Vemos a Avianca buscando también si se va con United, si se va con Delta. Se están formando bloques. Habían empezado con la estrategia de ser alianzas estratégicas, valga la redundancia, pero hoy ya están formando bloques de negocio porque la competencia cada vez es más dura. Entonces eso crea sinergias pues que de alguna manera también le da más rentabilidad y le permite sobrevivir a las empresas. ¿Por qué ASPA de México apoyó este tema? Pues primero que nada porque Aeroméxico pertenece a ASPA de México en el sentido del contrato colectivo. Cuando se da todo esto el convenio bilateral, habría más la posibilidad para que aerolíneas mexicanas pudieran participar en el mercado mexicano. Estamos compitiendo contra el gran monstruo de la aviación, que lo tenemos aquí a un lado. Ellos tienen más de 7,000 aeronaves contra cerca de 350 aeronaves en México. Estamos hablando de una relación cercana al 20-1. Entonces ponernos a competir así es como pelear con una mano atada atrás. Entonces estaríamos pulverizados en un instante. Entonces, para poder sobrevivir ante este cambio en el convenio bilateral de servicios aéreos con los Estados Unidos, pues había que buscar esa posibilidad de hacer el joint venture, ¿no? Entonces se dio en diciembre pasado, hubo algunas restricciones con el tema de slots y todo eso, ambas empresas estuvieron de acuerdo y nosotros también en ese sentido estamos apoyando porque creo que es lo que le puede dar permanencia a una fuente de empleo importante de las líneas aéreas en nuestro país, ¿no? Estaríamos hablando de una permanencia o de un crecimiento de empleos, porque se me ocurre un ejemplo.
un vuelo de Nueva York a Cancún que hoy se operado por Aeroméxico, en el segundo trimestre de este año será operado ya por Delta, ya no será operado por Aeroméxico. No sé si sería una frecuencia perdida o la pondrá en otro lado, pero laboralmente le conviene a Aspa. O sea, el número de empresas. No, la intención primero, pues evidentemente en el largo plazo pues es prevalecer, y también pues, en el corto plazo es crecer y en el futuro también seguir creciendo, que esta unión que se ha dado, esta alianza, pues siga creciendo, siga fortaleciendo, se creen más empleos. Evidentemente, con esta autorización que ya se da, habrá algunas rutas que las operarán los pilotos de Delta con aviones de Delta, y habrá otras rutas que serán operadas con Aeroméxico. Esto ya depende más bien de una estrategia comercial, ¿no? En este tema de la relación ahora un poco más complicada entre México y Estados Unidos, ¿cómo se enfrentaría a una disminución, pues más allá del comercio y las implicaciones que tendría la disminución de tráfico de pasajeros entre un mercado tan importante como es México y Estados Unidos? Eso es un tema que les preocupa. Mira, va en dos sentidos. De alguna manera sí nos preocupa, porque sí se está creando una afectación a la economía del país. Vemos a nivel la industria automotriz como algunas empresas han dejado de invertir en México, pues bajo las amenazas de que se va a crear un impuesto de traslado de las mercancías mexicanas a los Estados Unidos. Eso también a nivel aviación puede haber una afectación, claro que sí la puede haber. Ese sentimiento de animadversión que está dando ahorita para los inmigrantes crea una tensión grande. Esperamos, por el bien de todos, pues, que esto pase. No es lo mismo estar en campaña que ya en el ejercicio del poder, pero que se empiece todo también a, pues, no matizar, sino que estabilizar. ¿Qué es lo que está haciendo ASPA de México? Hace unos días en este evento que te mencionaba, estuvieron aquí así que los pilotos de la delegación de Delta. Y estuvimos platicando de todos estos temas, de cómo íbamos a llevar desde el punto de vista sindical, laboral, la relación, el balance de la producción. Y también estuvo con nosotros el secretario general que representa a los pilotos canadienses, y la preocupación también como los canadienses sobre este tema. Entonces estamos muy coordinados, haciendo esfuerzos coordinados para que en una situación de un cambio de presidente pues, no afecte toda esta relación laboral, toda esta relación sindical que tenemos tanto con el sindicato de pilotos de Estados Unidos, que es el mismo en Estados Unidos y Canadá, con México. Entonces sí creemos que pudiera haber alguna afectación, pero también por otro lado, con todo esto del tema del dólar, pues hace atractivo para los turistas norteamericanos venir a México. Entonces vemos, tú lo acabas de mencionar, donde hay esta apertura de vuelos de Nueva York a Cancún, y seguramente también los empresarios ya vieron esta posibilidad. Entonces habrá que jugar con las fichas para mantener nuestros aviones llenos. En este ejemplo de Nueva York a Cancún, ¿no creen que podría prestarse a que Aeroméxico deje de operar algunos vuelos y los pierda para que los opere Delta? Es que ya como está constituido como una sola empresa, no es que pierda Aeroméxico, o no es que gane Delta. Los no pilotos es que mexicanos, que lo operen pilotos mexicanos o pilotos estadounidenses. En esta ruta podría ser el caso, pero pudiera haber otras rutas que sea a la inversa. Entonces, de ahí la importancia de que estuvieron aquí hace 15 días, no más de 15 días, los pilotos de Delta, porque precisamente lo que se estaba... Y no es de ahorita, no es de 15 días, tenemos cerca de 2 años y medio que ya se anunciaba toda esta futura consolidación. Cuando empezó todo el tema del convenio bilateral, ya habíamos escuchado que había intereses por parte de Aeroméxico y Delta de fusionarse. Entonces nosotros hicimos lo propio a nivel sindical para lograr este balance de la producción. Hoy estoy platicando no solo con el secretario general de ASPA de México, sino con el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, y hemos platicado de temas como el terrorismo laboral, como la fatiga, como los sueldos quizá tan castigados, pero también un poco de la esperanza de la gente que sueña acumular un avión y que quizá por recursos podría hacerlo, esperemos que en un futuro, con mejores condiciones. ¿Qué le dirías tú a un joven para motivarlo a que se anime a ser piloto aviador en este contexto del que estamos platicando, en este contexto actual? No, yo lo que les puedo decir es primero que nada que aquellos que se atrevan,
se van a encontrar con una profesión apasionante. Yo no he conocido hasta el día de hoy a un piloto que no le guste lo que hace. Sí he conocido licenciados que no les gusta lo que hacen, he conocido ingenieros que no les gusta lo que hacen, pero hasta el día de hoy no he conocido a un piloto que no le guste lo que hace, ¿no? Entonces, que la verdad es apasionante esa posibilidad que tenemos de conocer tantos lugares, que cada vuelo es diferente, cada escenario es diferente, cada paisaje es diferente. Hay que atreverse, hay que buscarlo. Aquellos que tengan la posibilidad económica de hacerlo y lo quieran hacer, pues bienvenidos, México los va a requerir. Hay mucho mercado, va a haber trabajo para un buen rato, o sea, vale la pena que lo intenten. Son buenos salarios y esperemos que con toda esta competencia que se viene de escasez de pilotos, pues puedan mejorar las condiciones para que sea atractivo para ellos. Y también que nos apoyen, seguramente en un futuro muy cercano seguiremos nosotros promoviendo que alguna universidad pública empiece a dar la carrera de piloto aviador de manera, pues no gratuita, pero vamos, como si estudiaras en la UNAM, ¿no? Okay. En el Politécnico, en aquella universidad que abra esta carrera, y que estén atentos y que nos apoyen también, porque no es justo que sí haya posibilidades para ser ingenieros y médicos y licenciados, y la verdad es que no tengo ningún mérito con ellos, al contrario, sino que también se le dé esta oportunidad, pues, a los que quieran ser pilotos aviadores. Capitán Mario González Aguilera, muchísimas gracias por esta plática tan agradable. Al contrario, José, muchas gracias y un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias.